Bien, estamos ya con Hugo Guerra, analista político aquí en Redes y Poder. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Gusto estar contigo. Ayer escribiste un artículo cuyo nombre o titular es bastante interesante: Disparates en el lote 192. Así es. ¿Puedes explicarnos cuáles son los disparates que ves? El primer disparate es que el gobierno sabía desde hace 4 años que se iba a vencer el contrato con una empresa privada que venía explotando el lote 192. Plus Petrol. Plus Petrol. No tomó ningún tipo de medidas preventivas para reemplazar a esa empresa. El presidente dijo que el Congreso no debatió el tema. El presidente de la República no puede transferir todas sus responsabilidades a terceros. Claramente, durante estos 4 años, como decimos en el Perú, se fue pateando el problema hasta que estalló. Faltando 3 meses para que se firmara un nuevo contrato, o para que, en todo caso, si era una decisión equivocada, pero si hubiese sido una decisión coherente, el Estado decidiera que Petroperú asumiera la exploración y explotación en ese lote, pues debieron haberlo anunciado. Debió haberse hecho un trabajo preventivo también de nivel social con las poblaciones del entorno. No se hizo absolutamente nada. A última hora, el Ejecutivo se opta por suscribir un contrato con la empresa Canadian. Y esta empresa simplemente firma de buena fe, ¿no es cierto? Pero paradójicamente en el Congreso, apenas firmado el contrato, la propia bancada oficialista promueve un debate para revertir esa firma del contrato y establecer que Petroperú tenga, dicen así, la posibilidad de operar en el lote 192. Con eso se crea inseguridad jurídica, nos meten en un problema sumamente grave, porque la inversión privada, pública nacional y extranjera jamás va a invertir ahí donde haya inestabilidad. Finalmente, lo grave de todo esto es que, sabiendo desde el Ejecutivo mismo, y así lo dijo la ministra Ortiz, así lo dijo el primer ministro Cateriano, que Petroperú es una empresa virtualmente quebrada, que el año pasado tuvo 100 millones de soles de pérdidas directas y que no ha cumplido siquiera con hacer los descargos de la depreciación de sus activos de una manera correcta. ¿Para qué se aprueba la intervención? Grave también que se pliegue a esta forma de retroceder al estatismo, un estatismo de tipo velasquista, nada menos que Keiko Fujimori y su bancada. Parece que se olvidó que su padre, si tuvo algún acierto, fue justamente hacer una serie de privatizaciones, de desburocratizar al Estado y de devolver el libre mercado. Pero Pablo Kuczynski, otro defensor del liberalismo, increíblemente ha sido tibio. Y como lo pongo en mi artículo, más allá de cualquier otra observación ideológica, partidaria, me sorprende, los únicos que han tenido coherencia han sido los apristas. Pero aquí se puede pensar desde el punto de vista electoral que, bueno, Keiko tiene que ganar la elección y se puso en primera vuelta, y que Pedro Pablo quiere quedar de todas maneras en segunda vuelta también, y por lo tanto vale todo. Y vale todo significa yo acepto lo que sea con tal de tener esos votos y no perderlos. Pero ¿Esa es la fórmula? ¿Esa es la forma? Es que eso tenemos que repudiarlo, condenarlo. Eso parece. Y gracias a los espacios democráticos de periodismo como el que tú alientas, hay que denunciarlo. Porque lo que queremos no solamente es una renovación de la política, sino que no se hipoteque el futuro del país. Si te están diciendo que Petroperú es una empresa quebrada, que no tiene capacidad técnica, porque aun cuando tercerizara las operaciones necesita un aparato de supervisión y de dirección, que no lo tiene en este momento. ¿Para qué quieren darle la responsabilidad? Eso es populismo. Entonces no podemos aceptar esto porque, francamente, más allá de quién gane la elección, va a cargar con un muerto muy pesado. ¿Qué piensas de la idea de que esto está generando un gasto y por lo tanto también debería ser repudiado y debería ser negado? Es decir, que el Congreso
lo que está haciendo es incurrir en un gasto, en una inversión, en un dinero que sale del Estado, cuando no lo puede hacer porque la ley no lo permite. El tema desde el punto de vista constitucional, por supuesto que es muy debatible. Y ahí sí yo me iría con cuidado. Por supuesto, el efecto de una norma como la que ha aprobado el Congreso, la ley de 30-130, es de gasto económico. Sin embargo, tal como lo han aprobado con una ambivalencia propia de una malagua, ¿no? No puedes aplicarle el texto constitucional ad litteram, es decir, literalmente, sino que hay que hacer toda una interpretación, porque lo que dice, por ejemplo, Daniela Bugatás es, no, vamos a dejar que se cumpla el contrato por estos 2 años. Lo que hemos hecho es dejar abierta la posibilidad para que entre Petroperú. Eso es una ambivalencia muy peligrosa y eso no es decir las cosas con la precisión que necesita conocer el país. ¿Y cómo estás apreciando este papel también de Toledo, que también está en una situación ahí de media tinta, de tibieza, que no sale con rotundidad a poner una posición de estadista, porque él ha sido expresidente también? Así es. Con todo respeto por el expresidente en su dimensión constitucional, sigue yendo por un camino errático. No solamente se ha metido a respaldar un estatismo que él, como continuador de las reformas de Fujimori, apoyó el libre mercado, aprobó la disciplina fiscal, pero ahora sale a votar por un regreso a un modelo velasquista. Eso no tiene ninguna lógica, como tampoco la tiene que desde ahora esté ofreciendo, por ejemplo, carreteras que sabemos que no tienen financiamiento y que esté ofreciendo, además, que va a salir el ejército a combatir la delincuencia, cuando constitucional y funcionalmente ese no es el rol de las Fuerzas Armadas, sino de la Policía Nacional. Pero yo creo que alguna persona pues desprevenida pensará que esa es una solución. De hecho, hay muchos periodistas que también piensan que ese es un camino, pero que lo diga un candidato presidencial que ha sido expresidente de la República. Es grave. Es grave, ¿no? Es grave porque lo que esperamos nosotros, simplemente como ciudadanos de a pie, que en todo caso tenemos la posibilidad de hacer un poco de análisis político, es contar con líderes. Y el líder es aquel que puede guiar a la nación. Pero cuando uno escucha los disparates que vienen diciendo, dice, bueno, de líderes no tienen nada, tienen de la política más tradicional, más plagada de todos los defectos, y ya no participan entonces en un proceso electoral racional, sino en un proceso emocional, un proceso de ofertas vacías, de contenidos reales, y peor todavía, son electoreros. A cualquier costa quieren llegar al poder, pero ¿qué es lo que están ofreciendo? No se dan cuenta que, por ejemplo, en el caso de Ollanta Humala, uno de los grandes problemas de su gobierno fue ofrecer demasiado, hasta sin sentido. Recordemos el gas de 12 soles, solamente como un ejemplo, sí, durante la campaña, y después no ha podido cumplir nada. No, Humala decía, pues, la voz del pueblo es la voz de Dios. Tenemos que hacer lo que dice el pueblo. Yo les pido a ustedes, o yo les digo a ustedes que les voy a cumplir tal o cual cosa, pídanmelo nomás, ¿no? Y eso estaba haciendo en el gobierno y se ha dado cuenta que gobernar no es candidatear. Pero él mismo, en una de las primeras entrevistas después de ser elegido, cuando empieza a desprenderse de toda esa izquierda que lo llevó al poder, dice, no, pues es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Eso me parece, francamente, tan grave como lo que ha dicho el mismo presidente en relación a este vigilante, esta persona de seguridad que en algún momento empleó, cuando dice, sí, pues, lo hemos utilizado y le pagamos. A los seres humanos no se nos utiliza. Bueno, lamentablemente ese presidente, un término despectivo, con sus formas tan extrañas de comunicarse, ¿no? Pero cada vez más grotescas y más preocupantes porque echa mano de un facilismo tremendo al acusar a la prensa de todos los problemas que tiene. Vamos a ir a una pausa, Hugo, para regresar a hablar justamente de la izquierda.
Únete y el Frente Amplio están ya en carrera, pronto habrá solamente candidaturas y quiero que nos cuentes cuál es tu perspectiva, cómo se va a armar esa propuesta electoral. Con todo gusto. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos en unos segundos más aquí en Redes y Poder.